hermosa placa que nos introduce con el señor Juan Pablo Cafiero. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Por qué le cambiaste el nombre? Santiago, digo. Perdón. Porque se fue allá. Me equivoqué. Mi viejo. Me Se equivoqué. se fue al padre. Si no te dije Antonio de casualidad, te digo. Esa es la edad. Eso pasa con la edad. Hola, Santi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Gracias Muy bien, por- estaba mirando ahí cómo habían quedado. Como estrellas de Hollywood, muy divertido. Sí, Sí. sí, es lo más divertido que tenemos Sí, en el día de hoy. Ponele. No, pero bastante ajustado a la realidad, ¿eh? Bueno, la verdad que hablar con los políticos de entre casa es algo que no tenemos oportunidad. Claro, y la gente tampoco tiene oportunidad, porque siempre los ve trabajando, que es lo que hacen. Claro, y además también comentar un poco que nosotros como programa no estamos acostumbrados a hacer reportajes así políticos. Sí, lo que tratamos por la coyuntura obviamente es la política sanitaria. Y entonces quédate tranquilo, porque viste, va a ser relajado esto. Cada reportaje que te hacen ya te quieren exprimir toda la información. Acá la vamos a pasar relajado. Y a mí se me ocurrió así una primera pregunta como para romper el hielo. Yo quiero saber, señor Santiago Cafiero, para usted, ¿qué significa la política? ¿Qué es hacer política? Y en base a esa definición, ¿cómo es hacer ese ideal de política en pandemia? A ver, ¿qué significa la política? Me parece que la política es aquella posibilidad que tienen los pueblos, que tenemos todos nosotros, de poder resolver desigualdades, de poder resolver asimetrías que naturalmente el mercado no puede resolver. El mercado no asigna justamente o de forma justa, digamos, los recursos y los bienes y servicios para todos por igual. Entonces, en ese sentido, la política es necesaria. La política significa transformación social, pero la transformación ¿hacia dónde? Bueno, la transformación hacia la justicia social. Eso es un poco lo que también ahora tiene que ver con las identidades políticas. Cada uno va interpretando la política, la actividad pública, y la va vinculando con su identidad, con sus valores, con sus convicciones. En este caso, para el peronismo es obviamente vinculándolo a generar un país, una patria que promueva la justicia social. Vos sos politólogo, Claro. Y yo creo que no habrás estudiado en tu perra vida, en politología, una pandemia. ¿Cómo aplicás tu conocimiento y la posibilidad que te da tu cargo en una pandemia? Mirá, sí, yo estudié ciencia política en la Universidad de Buenos Aires hace ya bastante tiempo, así que... Yo te quiero hacer una pregunta ya que estamos acá así mechándolo. Sí, claro, ¿Te sirvió claro. de algo? Porque como yo estoy en la misma carrera y ahora estoy por rendir una de los finales, yo dije, yo lo tengo a Santi, él es politólogo. ¿Te sirvió de algo ahí o no? Sí, claro, Buenísimo, te da listo. mucho conocimiento, es una carrera maravillosa. Yo disfruté mucho hacerla, disfruté mucho realmente formarme y poder elegir. Somos unos privilegiados los que podemos elegir estudiar y los que tenemos la posibilidad de hacerlo. Realmente, somos unos privilegiados. ¿Y qué crees esto que te preguntaba Julián? ¿Qué crees que de la carrera algo pudo servir para esto o no? O decir Todo, esto la carrera te da conocimientos, en general y después también te da conocimientos específicos, no solo de formación teórica, sino también de formación ya más técnica y ligado a la administración pública. En ese sentido, está muy vinculado a lo que estoy haciendo yo ahora, que es llevar adelante toda una tarea desde la administración pública. Lo que hace la jefatura de gabinete no es ni más ni menos que aplicar el presupuesto y aplicar todas las partidas presupuestarias para que todos los ministerios funcionen, para que todos los programas funcionen, y se van fijando las prioridades en quienes conducen políticamente, digamos, el presidente, la vicepresidenta. Esas autoridades son las que definen las prioridades en consonancia, obviamente, con lo que la sociedad va reclamando, y eso se traduce en políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? El IFE, el ATP, cuando toca emergencia, o políticas públicas ligadas a, la tarjeta alimentaria. Plan de vacunación, o sea... Claro, bueno, es todo eso. Entonces, esas prioridades que se van fijando, el jefe de gabinete lo que tiene que ir haciendo es
consolidando esas políticas con los ministerios y con las carteras específicas y, bueno, generando toda la administración necesaria para que esas políticas se lleven adelante. Para que pase. Exactamente. Pero me imagino que hoy todas esas prioridades deben haber cambiado. Y a partir del 19 de marzo, claro que sí. A partir del 19 de marzo, el 3 de marzo la Argentina tuvo el primer caso de coronavirus. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una pandemia. Y el 19 de marzo Argentina inició un proceso de cuidado y de distanciamiento y de entender de qué se trataba lo del coronavirus, y en ese camino, en ese trayecto se fueron desarrollando políticas. Nosotros hablamos siempre de la ética del cuidado, primero del cuidado de la salud, el fortalecimiento del sistema sanitario, el fortalecimiento del sistema de salud, los 12 hospitales modulares, todo lo necesario para que no colapse el sistema de salud también. Claro, bueno, todo eso tiene que ver con la administración pública, con cómo se fue direccionando todos los recursos del Estado para trabajar en una emergencia, en una pandemia. Eso es un poco también la tarea que venimos haciendo. Ahora que te escucho a todo el gabinete. Ahora que te escucho a vos, digo, qué loco pensar que la OMS, cuando empezó esto, decía que el barbijo no era necesario, ¿te acordás? Al principio decía que no, el barbijo no es necesario. Y no quería decir que era necesario porque hubiera sido una catástrofe de pelearse por un barbijo y que, sobre todo para el personal de salud, que era el que más necesitaba. Hoy en día es al revés, es sí o sí necesario el barbijo. Es muy loco cómo van cambiando la información a medida que va pasando la pandemia. Pero a raíz de todo lo que va pasando... Todos fuimos aprendiendo, todos fuimos aprendiendo en el camino. También eso es una realidad. Lo que planteás es cierto, Julián. Al principio había cuestiones que se creían, que después se fueron comprobando que no eran así. Es típico de una enfermedad nueva. Se va conociendo lamentablemente en la marcha. Y haces bien un buen hincapié con el tema de los barbijos y con el tema de los insumos en general. En un momento el mundo giraba alrededor de la oferta de insumos, desde los respiradores hasta los barbijos, hasta los camisolines, y la verdad que eso también fue parte de lo que nosotros nos tenemos que sentir orgullosos los argentinos. Nosotros producimos nuestros propios insumos, eso no pasa en el resto de los países del mundo. Sí, es verdad. Bueno, nosotros recién cuando empezamos el programa habilitamos a que la gente pregunte, agarrate chocolate, y la gente pregunta. Nosotros no tenemos nada que ver. Así que contestá. Somos re buenos. Contestá. Hola Santiago, mi nombre es Valeria Ayala, soy de La Matanza y quería preguntarte cómo y cuándo crees que se va a reactivar la economía. Gracias. Buenísimo. Sí, ¿y a qué hora? Con horario mejor. Sí, ¿y a qué hora? Porque estamos como ansiosos. Sí, a ver, dale, contestá. Bueno, primero agradezco la pregunta. Tenemos peores, tenemos peores, no te relajes. Que ponerlo en el calendario es complejo. Pero bueno, Valeria, lo que considero ahí es que lo que tenemos que tener presente es que necesitamos primero salir de la emergencia. Una vez que salgamos de la emergencia, empezar a ver cuáles son las políticas concretas con las que podemos volver a desarrollar un mercado interno que sea vigoroso. El mercado interno en Argentina es el gran traccionador después de nuestras fábricas, de nuestras pymes. Pensemos que nuestras fábricas, nuestras pymes producen prácticamente el 70% de las cosas que consumimos, con lo cual necesitamos recomponer un mercado interno vigoroso. Eso va a estar seguramente traccionando, esa demanda va a estar traccionando la producción de insumos, de productos y de bienes y servicios de nuestras pymes, nuestros comercios, y ahí es donde empieza a girar esa rueda empieza a generar empleo y el empleo empieza a bajar la pobreza, naturalmente. Sí, lo que no sabemos es cuándo, porque el mecanismo que estás contando creo que es lo lógico, pero ¿cuándo? ¿Viste? Como que están todos desesperados por tener un horizonte. Entiendo que vos no tengas una respuesta concreta, pero no sé, una quincena por ahí me podés decir. No, sería muy imprudente de mi parte eso. No, yo lo que sí te puedo comentar es que estamos trabajando y lo venimos haciendo ya hace tiempo, pero hace tiempo antes de la pandemia, digamos, antes de esta pandemia. Pensemos una cosa, esta crisis de la pandemia está montada sobre la crisis del macrismo. El macrismo había dejado una crisis hasta el 10 de diciembre con cierre de fábricas, con desempleo, con aumento de la pobreza. Sobre esa crisis se monta una crisis nueva que es la de la pandemia. Ese es el grado de situación de la Argentina. Así todo, por ejemplo,
distintas cuestiones que son síntomas solamente, pero todavía faltaría, pero son síntomas que me parece que está bueno resaltar. Yo tengo 54 años y siento que vivo montado en una crisis hace mucho tiempo. Digo, porque somos un país en crisis siempre. ¿Mejor o peor? Sí, no, porque viste que van... no sé, Pero no siempre sé, estamos no, como... no. Ahora sí, Hay veces que... ahora sí. No, hay veces, es cierto, lo que pasa que también, mira, Julián, yo creo que también es valioso que nosotros contemos todas las veces que nos levantamos de esas crisis, porque si no vamos a estar solamente penando. Me parece que ese es un error. Nosotros debemos estar orgullosos de todas las veces que nos levantamos y no culposos de todas las veces que nos caímos. Pero a mí me duelen las Fue- rodillas. Cuando fue la crisis del 2008 en Estados Unidos, yo me acuerdo que decía, ay, mira lo preocupados que están, nosotros ya sabemos eso de qué se trata. Pero lo que yo te quiero preguntar, que tiene que ver con esto, es que más allá de la situación y qué contexto tenemos nosotros, sumado a esto, también estamos insertados dentro de un mundo. Y hay un mundo que también lo agarró la pandemia. Obvio. Porque más allá de que vos puedas rearmarte y empezar a hacer un mercado, claro, hacer un mercado interno, también, además de satisfacer las necesidades internas, hay un trueque con el resto. ¿Y cómo se está pensando esto? Este año, por ejemplo, estaba el G20, yo no sé en qué ha quedado el G20, ¿cómo se van armando los países? ¿Qué charlas van teniendo? Como para decir, chicos, cuando salgamos de esta, ¿vos qué me comprás? Y yo no sé si voy a tener plata para comprarte. No, mirá, a ver, naturalmente que nosotros seguimos insertos en el mundo y venimos trabajando con todas las posibilidades que Argentina tiene para exportar sus productos. Eso es muy bueno y es parte de una herramienta potente que tenemos que tener porque necesitamos, obviamente, que nuestras exportaciones crezcan porque eso es lo que nos trae los dólares, básicamente. Claro. Entonces, por otro lado, lo que hablábamos del mercado interno. Y después hay una cosa que me parece que no es menor, que hay que entender. Por eso yo decía que desde el 10 de diciembre estamos trabajando en esto. Las tasas de referencia con las que se financiaba una pyme hasta el año pasado eran de 70 puntos, de 60, 70 puntos, llegó a 80% una tasa de interés para que se financie una pyme. Hoy una pyme se puede financiar directamente en el banco al 24%. Eso está sucediendo, eso es parte también de todo un trabajo que se viene haciendo, no solo en pandemia, sino que se venía haciendo desde antes y bueno, y esos resultados se están dando. Esos son buenos síntomas de la economía. Ahora, yo entiendo que para que eso llegue a sentirse en el bolsillo todavía falta, es real. Nosotros hoy, yo te podría decir, en términos estadísticos, estamos en el mismo momento de producción que antes de la pandemia. Ahora, ¿qué sentido tiene si todavía eso no le llega al bolsillo a la gente? Me parece que seguir hablando de planillas de Excel o de PowerPoint no tiene sentido. La gente Nosotros no le sacás el hambre a la gente. Que realmente se sienta. Bueno, tenemos a Anita, tenemos a Anita Sicilia y el doctor Sergio Snieg, que son parte del programa, obviamente, que te quieren hacer, no sé si los dos, una pregunta, una cada uno, acá. lo que quieran. Santiago, un poco en la línea de lo que venían preguntándote y en cuanto a la reactivación económica, porque es lo que se pregunta mucho, ¿no? El laburante, la laburante, el trabajador que está del otro lado. Nos preguntamos todos, pero sobre todo los trabajadores y las trabajadoras. Se viene hablando de 60 medidas, de una batería, ¿no? De 60 medidas. ¿Va a haber alguna estrategia comunicacional para ese lanzamiento de todas las medidas? Mirá, lo que estamos terminando de perfeccionarlas son esas medidas que van a tener diferentes orientaciones. Algunas son programas de cortísimo plazo que se empiezan a implementar rápidamente y otros programas o proyectos normativos que modifican normas se van a mandar al Poder Legislativo para que se debata y esas son cuestiones quizás más estructurales. ¿En qué momento se va a hacer? Cuando las tengamos terminadas. Realmente está todo muy avanzado, no puedo anunciar mucho más que esto, pero la voluntad nuestra es hacerlo en el cortísimo plazo para que eso empiece a funcionar. Santiago, bueno, yo soy médico, te tengo que preguntar cosas que tienen que ver con medicina y que tienen que ver con el COVID, claramente. Hay un número que a mí me llama mucho la atención, la tasa de letalidad, que es de las personas que tienen COVID, cuántas fallecen. En Argentina es de 1,9, sin embargo, en el resto de América y en todo el mundo es casi el doble, de 3,6 personas de cada 100 que tienen COVID fallecen. ¿Por qué en Argentina es la mitad? ¿A qué lo atribuyen? Y por otro lado, otra pregunta que tiene que ver con el personal médico. Casi el 7% de los enfermos son personal médico.
cuáles son las políticas públicas que están pensando para disminuir eso, porque estamos en la primera línea de batalla y somos de los esenciales los más esenciales. No, totalmente de acuerdo con vos. Se contesta a ver, nosotros estamos trabajando para darle la mayor cantidad de insumos médicos de calidad para que los trabajadores y trabajadoras de la salud puedan desarrollar su tarea estando lo mínimo expuesto a este virus. Lamentablemente ocurre acá y ocurre en el resto del mundo. Vos lo sabés bien que lamentablemente uno de los sectores que más se termina contagiando y termina teniendo complicaciones es el sector de la salud. Nosotros tratamos de minimizar al máximo todo ese riesgo, haciendo que, brindándole todas las herramientas y todos los insumos, que eso lo hacemos desde la política pública, brindándole todos los insumos que necesitan para tener y poder desarrollar la tarea que están haciendo, que es impecable. Y esto se vincula con lo anterior. La baja tasa de letalidad que tiene la Argentina es producto de su capacidad humana, su capacidad técnica, de los trabajadores y trabajadoras de la salud, en primer lugar, y lo segundo es que no se han saturado las camas de unidades de terapia intensiva, básicamente. Lo que veíamos tristemente en el resto del mundo, acá, gracias a que eso se trabajó a tiempo, se ampliaron las camas, se ampliaron la cantidad de respiradores, se ampliaron todas las cuestiones de infraestructura que se pudieron hacer en este tiempo, 12 hospitales modulares, terminar hospitales que estaban inconclusos, infraestructura hospitalaria en líneas generales en el resto de la Argentina. Eso ha hecho que se vaya robusteciendo todo un sistema sanitario y de cuidado. Fundamentalmente yo creo que son, por un lado, la calidad de nuestros trabajadores y trabajadoras, por otro lado, me parece que es también haber tomado las medidas a tiempo y poder haber ampliado la infraestructura hospitalaria, entonces tenemos más camas para atender a la gente, y en tercer lugar me parece que es un aprendizaje. Nosotros hemos tenido tiempo en estos meses, aunque algunos plantean que esto se hizo con, mucho tiempo atrás, en realidad lo que también hemos hecho es conocer y entender y saber de qué forma se ataca y se lucha contra esta pandemia. En ese sentido yo quiero aclarar una cosa, muy probablemente nuestros terapistas, quienes están en las terapias intensivas, están trabajando muy distinto ahora que lo que trabajaban hace 3 meses. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento mucho más acabado de cómo trabajar y actuar en las situaciones críticas. Bueno, ahora tenemos otra pregunta, no sé si será mejor, peor o igual que la anterior. Agarrate, Carolina. Adelante. Hola, soy Federico de Munro y quería preguntarle a Santiago, si bien falta mucho, ¿cómo se imagina las fiestas en esta situación de cuarentena? ¡Ay, Dios! Gracias. Dios. ¿Ya salieron barbijos con navideños? No, con un corcho. Ah, listo. Bueno, se van a inventar. A ver, ¿cómo serían las fiestas? La verdad es que yo no sé. Lo que sí sé es que todos vamos a estar orgullosos, que ese día vamos a poder levantar una copa y brindar. No sé si con toda la gente que querramos, no sé si en reuniones grandes o chicas, pero todos nosotros, los argentinos y argentinas que estamos trabajando para sacar el país adelante, para luchar con esta pandemia, todos vamos a poder brindar con mucho orgullo de lo que hemos hecho para cuidar a nuestras familias, para cuidar a nuestra comunidad y para cuidarnos a nosotros mismos. Bueno, mirá, yo te voy a mostrar una foto y vos tenés que describir, no lo que, por un lado lo que ves, por otro lado lo que te provoque, lo que sientas. Así que esta foto estaba preparada para que vos la comentes. A la 1, a las 2 y a las 3. Mirá, eso fue... Ahí está, mira, yo soy ese, el de los pitucones, ese soy yo, mira. Pitucones. Pitucón. Qué foto. Eso fue en el programa de Mareco. Juan ATC. Carlos Mareco. Claro, eso fue en ese programa. Ahí está mi abuelo y estaría en campaña, supongo, sí, no sé qué año será ese. Mirá, mañana es el Día del Niño, campaña. así que tal vez puede haber sido el Día del Niño.
No, eso debe haber sido en una campaña y él debe haber ido con sus nietos. Vos sabés que una pregunta que se me había Marejo no le debe haber ocurrido. pasado bien, porque si llevó a todos esos pibes no le debe haber Pará, pasado ¿cuántos son nietos de ahí? Todos. ¿Todos? Sí. bien. Todos. Todos. Antonio tuvo 40 nietos. Ah, no. Y mi amor sí tuvo como 11 Bueno, hijos. no No, sé, tenían no. tenían televisión, Anita y Antonio. No conozco tanto la vida de pero vida Antonio. casetera no había. No, olvídate. Vos sabés que yo, esta pregunta también se me había ocurrido para hacerte, teniendo abuelo y teniendo papá político. ¿Cómo fue el tema de la niñez? Bueno, por suerte, yo porque fui hija única, pero vos tenías hermanos, porque los padres cuando se dedican a la política se la pasan en campaña. Sí, bueno, pero también es parte de la admiración que tengo yo por mi padre, de la admiración que tenía por mi abuelo y también por las mujeres de mi familia que han tenido una vocación muy profunda, quizás mucho más silenciosa o mucho más alejada de las primeras planas, pero que siempre han tenido una actuación muy destacada desde el punto de vista social y el compromiso social y compromiso ético. Me parece que uno se nutre de todas esas experiencias. Muy linda la foto. ¿Y cuál fue el momento que vos dijiste, y yo me dedico a esto? ¿Fue crónica de una muerte anunciada? ¿Te obligaron? No, mira, yo milito desde que tengo 15 años, así que imagínate que yo milito desde que tengo 15 años en un barrio acá de humilde de San Isidro, La Cava, la Villa La Cava. Empecé a hacer trabajo social ahí y el trabajo social te empieza a tirar siempre cuando vas viendo muchas injusticias, a algunos los convoca actuar de alguna manera o de otra, y a los que tenemos quizás una inquietud más ligada a lo público y a la política, generalmente nos vincula directamente a la militancia política específicamente. Bueno, y eso fue mi caso. Mañana es el Día del Niño. ¿Tenés preparado algo intrafamiliarmente? De las infancias. Día de las infancias. Sí, es verdad. Yo me quedé por la época de... Sí, la época del Día del Niño. Sí. Pero vos tenés preparado... ¿Tenés preparado algo? Todos ir aprendiendo. Tenemos que todos ir aprendiendo. Sí, a ver, yo me vinculo siempre con la tarea social que llevamos adelante. Pero hablo de tu familia, hablo de tus niños. ¿Qué hacemos acá? Sí, haremos. Yo tengo 3 hijos, así que, qué sé yo, jugaremos a la pelota, no sé. Chicos, urna para tengo todos. Tres urnas. Tengo a mi compañera que realmente es la que lleva adelante las cosas. Y bueno, está bien, me estás diciendo que no tenés idea, pero no te preocupes, puede pasar. ¿Viste cuando tenés papá político quién se termina ocupando? Claro, la mujer. Bueno, te mandamos un beso grande y gracias por esta charla amena. Gracias por la charla. Ojalá que podamos escuchar a los políticos. Es un pedido personal. Yo no soy de ningún partido, así que no tengo ningún problema. Que cada vez necesitamos más que los políticos hablen y no que se peleen. Porque cuando se pelean nos lastiman. Más allá de quién gane la pelea. Es como ir al médico que te rete porque te olvidaste de tomar las pastillas y te da un cachetazo. Digo, doctor, perdón, me olvidé. Y a veces necesitamos que los políticos, verlos hablar, discutir, que piensen distinto, pero necesitamos escucharlos hablar y construir, porque al ciudadano de a pie, cuando se pelean los políticos, nos termina doliendo, no importa qué partido seamos. No gana nadie, nos termina doliendo. Así que ojalá, como yo no tengo mucha oportunidad de hablar con los políticos, es el primero creo que hablo así en televisión, aprovecho para hacer un llamado a la solidaridad y le pido a los políticos que hablen mucho para construir mucho más. Bueno, perdón. No puedo estar más de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo con vos, realmente. Nosotros tenemos que, con diferencias, aceptando los disensos, el disenso es parte del combustible de la democracia, no está mal pensar distinto y discutir y debatir, hasta incluso acaloradamente, pero sí no puedo estar más de acuerdo con vos en que es necesario lo que reclama una sociedad, que es que la política dé respuesta y dé respuesta en su conjunto. Bueno, parte de eso se viene logrando. Yo creo que el trabajo que se viene haciendo con respecto a la pandemia, con diferentes gobernadores, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con el presidente, independientemente de las trayectorias y de los colores partidarios con los que se viene a cuesta, la verdad es que se termina consensuando y se terminan
avanzando. Yo pensaba en que en las realidad políticas que esto tienen del que llevar adelante. coronavirus en algún punto fue una bendición disfrazada, porque hemos visto sentados a la mesa Eso personajes es que obvio, nunca pensamos obvio. que Muy podían importante. llegar a estar sentados a la mesa y poniéndose, y encima alabándose, y la labor que hace No, pero me parece que pero este es un mejor. primer paso para seguir construyendo. Ya hay un antecedente. Ahora, bueno, alimentémoslo para que crezca. Después que en las urnas, como siempre, que se maten, que voten, hagan lo que quieran. Bueno, te agradecemos mucho Muchas gracias porque por el tiempo. nos quedan nada más que 2 horas de programa. Y feliz día de la infancia mañana Es para así. todos, porque todos tenemos un infante adentro. Yo sigo, tengo 20. Beso, gracias. Bueno, me tengo que ir, tengo ¿A cosas que dónde hacer, te pero me tenés quedo en que el ir? canal. Me voy a ¿A jugar a dónde? ¿Quién quiere ser sillonario? Ay,